Hola queridos amigos, qué placer poder estar con ustedes en este día especial, este día de adoración al Señor. Y quiero desde ya darles un bendecido y feliz sábado, desearles que el Señor los siga acompañando y dirigiendo en sus vidas. Agradecemos de que puedan conectarse a nuestro servicio de adoración en este día y quiero en realidad agradecerles también porque a través de sus comentarios, de sus continuas apreciaciones de nuestro programa nos permiten continuar predicando y enseñando la palabra de Dios. Es siempre un privilegio para nosotros poder compartir de su palabra y quiero agradecerles nuevamente por su apoyo y sus oraciones en nuestro ministerio. Quiero en esta ocasión, por supuesto, antes de comenzar con el estudio de la palabra de Dios, queremos invitar la presencia del Espíritu Santo y vamos a hacerlo a través de una oración. Y pido que ustedes también me acompañen inclinando sus rostros para orar juntos al Señor. Oremos. Amante Padre Celestial, oh Señor, en este momento, al abrir tu palabra, pedimos, oh Dios, pido yo de manera especial que puedas tú tocar mis labios, tocar mis mente con tu Santo Espíritu para que pueda compartir no mis palabras, no mis enseñanzas, ni mucho menos, sino que sea realmente tu palabra fluir a través de mis labios para que llegue con poder a los corazones, a las personas que están mirando, que están queriendo recibir una porción de tu palabra en este día. Pido, Señor, que nos bendigas y que nos guardes y que nos lleves, Señor, a través del Espíritu Santo a toda la verdad. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera en esta ocasión, por supuesto, continuar estudiando con ustedes un poco más del libro de Apocalipsis. Estamos en realidad aprendiendo y, por supuesto, esto no es un seminario de profundidad como quisiéramos que sea, ya que eso requeriría de una verdadera consideración de tiempo. Y este es un tema que queremos compartir como un estudio, como un sermón que les ayude a ustedes a asentar sus bases y profundizar aún más la palabra de Dios. Esperemos que en un futuro podamos tener un seminario específicamente sobre el Apocalipsis, donde podremos ir paso por paso, versículo tras versículo, pero por ahora podemos entrar por lo menos en una experiencia de conocer en una manera más superficial o quizás más general, en líneas generales, lo que la palabra de Dios quiere decir con los mensajes que se encuentran allí en Apocalipsis. Y vamos ahora a continuar usando ya el proceso que hemos visto o quizás asentando este estudio de hoy sobre las bases que analizamos, que es la manera como Dios desea que nosotros estudiemos estos primeros mensajes que se dan a la iglesia. Recordemos que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo remanente, la iglesia adventista del séptimo día, es la última iglesia de la profecía y esta iglesia el Señor la ama y desea dar de su gracia, de su benevolencia, de su amor, pero quiere que tú y yo, siendo parte de esa iglesia, podamos realmente conocer mejor lo que Él quiere hacer con nosotros y por nosotros. Y por eso ha dejado este mensaje de las 7 iglesias en el inicio de Apocalipsis para que comprendamos cómo podemos entender y qué debemos escuchar de Él en nuestra vida espiritual. Así que vamos a ir brevemente al libro de Apocalipsis y vamos a comenzar allí en el capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Vamos a estudiar hoy el tema de el testigo fiel, ¿no es cierto?, a la iglesia de Éfeso y cómo este mensaje a Éfeso es también un mensaje para el pueblo adventista del séptimo día, a la iglesia remanente de Dios de ese tiempo. Y antes de que ustedes salten y digan, pero pastor, el tema de Éfeso, la iglesia de Éfeso es una iglesia de la edad apostólica, era para el mensaje que se presentó o se debe dar o se debió dar, mejor dicho, a la iglesia apostólica. Quiero recordarles de que hay un principio que analizamos en la anterior presentación en el tema sobre Jericó, que es lo que vamos a aplicar para nosotros ahora. Dios quiere que nosotros también estudiemos y veamos de que el tema de las 7 iglesias es un tema o son mensajes que deben ser vividos, repetidos y recibidos, por supuesto, por la última iglesia. Es la importancia de que entendemos de que Dios ha dejado 7 mensajes para que la última iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia del pueblo de Dios del tiempo del fin, tenga que repetir, repasar y recibir el mensaje
que se dio a cada una de las iglesias. Es un principio que realizamos y vimos en la anterior presentación y creo que es importante que recordemos esto. Así que con eso en mente, vamos a entender de que cada mensaje dado a cada iglesia debe ser entendido y aplicado en la iglesia del pueblo del tiempo del fin. Por eso el mensaje a Éfeso, el mensaje a la iglesia de Éfeso, es también un mensaje directo al pueblo de Dios del tiempo del fin, a la iglesia adventista. Y vamos a comenzar allí, ¿no es cierto?, leyendo lo que nos dice en Apocalipsis 2, versículo 1 y 2. Noten allí lo que dice la palabra de Dios, el testigo fiel, Jesucristo, a la iglesia de Éfeso. Dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Noten aquí cómo el Señor presenta en esta interesante descripción. Primero se presenta como aquel que tiene, por supuesto, esta relación personal con su iglesia. Está caminando, ¿no es cierto?, en medio de los candelabros de oro, que son las 7 iglesias. Tiene también en su mano derecha, dice aquí en su diestra, esas estrellas, esas 7 estrellas que son los ángeles, los mensajes que tienen que darse a las iglesias. Y en ese sentido entendemos que la razón por la cual Jesucristo puede dar esos mensajes es porque conoce de manera personal, íntima, a cada uno de los que se constituyen como pueblo de Dios, los que son parte del pueblo de Dios. Y comienza Jesucristo aquí diciendo, declarando que está agradecido, contento, que reconoce el trabajo arduo, la paciencia que han desarrollado y las obras que han hecho esta iglesia. Una iglesia, ¿no es cierto?, que tiene un deseo de no soportar a los que son malos, de que han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los que son encontrados como mentirosos. Y gracias a Dios por esto, porque esto es algo que Dios aprueba. Jesucristo declara como una actitud o una obra, una manera de ser correcta, que no soporta a los que son mentirosos, los que son o se dicen ser apóstoles y no lo son. Y luego, ¿no es cierto?, en el versículo 3, noten cómo también dice allí, y has sufrido, Apocalipsis 2:3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es decir, que aquí Jesús está declarando de que parte de lo que Él mira con aprobación, con sentido de agrado, es que esta iglesia, este pueblo de Dios, ha pasado por sufrimientos, ha tenido paciencia, ha trabajado arduamente por amor del nombre de Dios y que no ha desmayado. Es decir, ha ido progresando. Ahora, esto es importante. Vamos a tratar de, como les decía, vamos a tratar de nosotros de entender esto a la luz de la palabra de Dios en cuanto a lo que significa para hoy el pueblo de Dios. Entendemos que el Señor desea que su pueblo pueda en realidad conocer con certeza quiénes son los que son sus apóstoles, los que son llamados de Dios para predicar, para enseñar, para instruir el Evangelio. Y el Señor desea que su pueblo conozca, pueda investigar, pueda verificar que aquellos que son o están en roles de predicación o de liderazgo sean probados en cuanto a su verdadera característica o su carácter real. No pueden ser simplemente los que dicen ser, sino que se habla aquí de que el Señor aprueba cuando la iglesia verifica, hace el examen de saber si la verdad realmente está viviendo en sus vidas. Si son realmente hombres y mujeres que hablan conforme a la palabra de Dios y no están engañando o buscando engañar al pueblo de hoy. Como nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, note cómo el apóstol Pablo
habla acerca de aquellos falsos apóstoles. Dice allí el capítulo 11 de 2 de Corintios, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Noten cómo aquí el Señor presenta y nos dice de que estos apóstoles, estos falsos apóstoles, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Son falsos maestros, pero su apariencia, su uniforme, su apariencia física o inclusive su manera de presentarse es como alguien que dice ser apóstol, líder, pastor, ministro de Cristo. Y estos son los que están lamentablemente no necesariamente fuera del pueblo de Dios, porque hay muchos que están fuera del pueblo de Dios, por supuesto, y uno puede decir con certeza, ese predicador o ese pastor o ese supuesto apóstol no es del Señor, no predica, ¿no es cierto?, la verdad. Pero cuando están dentro del pueblo de Dios, cuando hay dentro de las filas del pueblo adventista, séptimo día, este tipo de personas o presentadores o pastores o ministros, hay un problema. Y tenemos que entender de que el disfraz, su apariencia, engaña. La única manera de nosotros entender y saber quién está realmente hablando la verdad es si nosotros hacemos un trabajo de ver si sus obras, si su mensaje, su predicación es conforme a toda la Escritura. Porque noten cómo el apóstol Pablo dice en versículo 14, que este asunto, ¿no es cierto?, de los pseudos hombres de Dios, de estos supuestos maestros o enseñadores o apóstoles o pastores, no son situaciones que tenemos que maravillarnos o sorprendernos de que existan. Noten que el versículo 14 nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Noten aquí como el apóstol Pablo declara que también Satanás mismo se puede disfrazar como ángel de luz y por lo tanto sus ministros, triste que lo diga así él, pero él dice sus ministros, los ministros de Satanás, también se disfrazan o se dan la apariencia como ministros de justicia, pero la diferencia es que su fin, el desenlace de su experiencia, de sus vidas, es conforme a sus obras. ¿Cuáles son esas obras? ¿Cuáles son esas obras que ellos enseñan o hacen que su fin determina que son realmente o fueron realmente siervos de Satanás, ministros del demonio y no de Cristo? En realidad esto es primero para entender de que no es nuestra responsabilidad ponernos a poner una lista de seres humanos que son ministros de Satanás. Esa obra no les compete al pueblo de Dios. Pero sí podemos saber de que el Señor sabe quiénes son y Él declarará quiénes son estos ministros del enemigo. Pero lo que sí podemos nosotros hacer hoy en día, lo que Dios nos invita a hacer es aprobar y a no aceptar la mentira que estos supuestos predicadores de la palabra de Dios están diciendo, para que comprendamos de que ellos no son de confianza. Y también podemos entender de que sus obras, lo que enseñan y lo que hacen, es obras de muerte, obras contrarias a la palabra de Dios, obras que van en contra de la Escritura. Y no de la Escritura en un versículo u otro, de toda la Escritura. Por eso es importante que tengamos esto en mente. Cuando escuchamos un mensaje, una predicación, aunque nos parezca muy agradable, muy loable, muy enriquecedor, si no estamos atentos nosotros a saber y a escudriñar la palabra de Dios, seremos engañados. Caeremos en el engaño y escucharemos a pseudos líderes de Dios, que no son realmente líderes, sino son ministros del Satanás, darnos doctrinas que nos llevan separados o apartados de la palabra de Dios. Y por eso Cristo nos indica y nos habla como iglesia, decir, ustedes deben hacer esta labor. Tienen que probar, verificar
que han mostrado y han visto que las obras de aquellos que predican una verdad, una falsa verdad, en realidad no es conforme a la palabra de Dios. Y en vez de nosotros seguir a hombres, busquemos seguir realmente a Cristo, que Él es el que nos puede enseñar verdaderamente la verdad y nadie más. Dios realmente desea que tú y yo tengamos una fiel dirección, una certera confianza en Cristo únicamente. Y por eso invito, y siempre ha sido un deseo de mi persona, que nadie se fije en el hombre, que no se fije en lo que yo digo o lo que alguien en este ministerio dice, sino que se fijen siempre si la palabra está conforme a la palabra de Dios. Si lo que se dice está conforme, aún así dice Jehová. Si la palabra de Dios, de lo que hablamos, si lo que yo digo no es conforme a la palabra de Dios, en realidad deben dejar de escucharme, porque estoy realmente hablando mentiras, engaños, y Dios no quiere que nadie, especialmente su pueblo, sea engañado. Entendemos que existen, por supuesto, muchas cosas, muchas maneras de engañar. Y sabemos hoy en día, por ejemplo, ¿no es cierto?, que hay muchas personas que se han puesto a sentar fechas, a sentar reinterpretaciones bíblicas, tratando de poder llevar a la mente de las personas a una nueva revelación, a una nueva luz. Pero es imposible que haya una nueva luz si la luz que hemos recibido claramente no la vivimos ni la aceptamos. Y por eso Dios dejó en su palabra, dejó al inicio de la revelación del Apocalipsis, dejó 7 mensajes que fueron dados, no solamente para las iglesias de las edades, de los tiempos de la iglesia cristiana, pero en realidad deben ser aplicados a cada uno de aquellos que hoy, en el tiempo del fin, son parte del pueblo de Dios. Y por eso, veamos qué Dios nos dice en relación a esto. ¿Qué nos dice el Señor en cuanto a la condición del pueblo de Dios en este tiempo? Cristo, en el capítulo 2 de Apocalipsis, nos dice algo interesante en el versículo 4. Después de pintar cómo la iglesia de Éfeso estaba haciendo algo bueno en el sentido de verificar quiénes son los apóstoles, verificar quiénes están predicando la verdad, de demostrar y saber que las obras de ellos no son conforme a la palabra de Dios, lo que el Señor nos dice después de esto, después de haber pasado tribulación y trabajo y trabajar perseverando, noten lo que dice el versículo 4, una advertencia muy solemne y contundente. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Noten que el Señor dice algo sobre esta iglesia y un mensaje que debe ser escuchado por nosotros también, que un problema que tiene la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, es que ha dejado su primer amor. ¿Y cuál es este primer amor? ¿Qué significa este primer amor que el pueblo de Dios ha dejado? Tal vez pensamos que esto no se refiere a nosotros hoy en día. Tal vez pensamos que estamos hablando de un tiempo en el pasado. Pero recuerden que este mensaje es escrito para el pueblo adventista de hoy. De hecho, noten que el siguiente versículo, el versículo 5 de este capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor les dice a este pueblo, da este mensaje a la iglesia en Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Notemos aquí cómo el Señor, ¿no es cierto?, presenta al pueblo de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, pero que se aplica a la iglesia de Dios en el pueblo de hoy. También nos dice de que hay un problema, que hemos perdido, se ha perdido el primer amor y que la primera obra de ese primer amor debemos hacer. Debemos recordar o reconocer que hemos perdido ese primer amor y por ende
aunque hagamos otras cosas buenas, aunque estemos amando en la obra de Dios y deseemos que el mundo sea llenado con el poder del Evangelio, el problema radica de que si nosotros no tomamos responsabilidad, reconocer de que estamos en una condición que hemos dejado de ser esta primera obra del primer amor, estamos en el serio peligro de que el Señor nos quite o remueva esta luz, este candelero de nuestra experiencia, de nuestra iglesia, de nuestro pueblo. Y por eso el Señor nos llama la atención y nos pide, debes volver a hacer esta primera obra, el primer amor. Ahora, el primer amor, por supuesto, es un lenguaje que podemos quizás conectarnos en mucho sentido a la experiencia de alguien que conoce a Cristo por primera vez. Es como cuando alguien se enamora por primera vez de una persona, siente ese fervor, ese deseo de complacer, de estar presentes, de dedicarse enteramente, ¿no es cierto?, a alguien, o en el caso al Señor. Y es posible que muchos pensemos de que el primer amor es exclusivamente ese fervor inicial que se ha perdido. Pero en realidad va un poco más allá de esto. Primeramente notemos cómo el Señor nos escribió en su palabra el concepto de amor. ¿Qué significa esto y el amor de Dios? En 1 de Juan, capítulo 2, versículos 7 en adelante, notamos allí una descripción de lo que el Señor quería que su pueblo, el pueblo creyente, el pueblo cristiano, el pueblo que amaba a Cristo, que buscaba estar en Cristo, entendiese el concepto de amor a la luz de la palabra de Dios. Dice allí el versículo 7 del capítulo 2 de 1 de Juan. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Primero notemos aquí algo interesante. Noten que este primer amor, cuando Cristo habla del primer amor, no se refiere a solamente un momento de inicio, pero en realidad se refiere al fundamento, a lo que está escrito desde la eternidad, el principio de amor que Dios tiene en su propia existencia, en su carácter. Y por eso dice, no es un mandamiento nuevo, no es una lección nueva, no es una nueva instrucción, es algo que permanece desde la eternidad. Y este principio, este mandamiento antiguo o desde el inicio, es la palabra que debes escuchar. Versículo 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Noten aquí cómo el Señor nos presenta, nos enseña en su palabra, en estos versículos, que este mandamiento nuevo es simplemente nuevo para nosotros, porque lo estamos recibiendo quizás por primera vez, o quizás tenemos que volver a recordar porque debe convertirse en algo nuevo para nosotros. Y Él dice lo siguiente, que el amor de Dios se refleja en nuestro amor al prójimo, en nuestro amor al que es nuestro vecino, al que es nuestro, qué sé yo, amigo o quizás enemigo inclusive. Todo aquel que es otro, que no soy yo, a ese se demuestra el amor de Dios si lo amamos de verdad. Y hay luz, hay claridad, hay verdad en aquel que ama a su hermano. Y este amor, esta entrega, esta conexión con el prójimo, este verdadero servicio al prójimo, no es posible si no está Cristo en el corazón. Es decir, tratar de amar al prójimo, tratar de amar al que está en oscuridad o al que necesita de Dios
o al que me ha hecho a mí daño, al que me ha sido mi enemigo, al que me ha hecho quizás un abuso, ese amor hacia ese individuo, hacia esa persona, no es posible salvo si Cristo está en nuestro corazón. Salvo si yo estoy deseando realmente que Cristo more en mí. Entonces, el problema de no tener el primer amor del mensaje a Efeso tiene que ver con la experiencia real, personal, práctica de nosotros. No es una cuestión simplemente de una ideología, un concepto teórico, es en la realidad. Y hagamos una pregunta sin tratar de mirar a nadie más, una pregunta personal. ¿Amamos verdaderamente a las personas? ¿Existe verdaderamente amor en nuestro corazón por otros? Es muy fácil, Cristo lo decía, amar al que me hace bien, amar a mi amigo, amar a mis padres, amar a mis hermanos, amar a quienes me dan algo de sostenimiento, de comer, etc. Uno puede amar a personas que le hacen bien, pero amar al que me ha hecho daño o al que no me da nada, o más bien quita de mí algo, ese es esa es la evidencia, la prueba de si realmente tengo el primer amor a Dios. Porque el primer amor a Dios trae automáticamente amor por el prójimo. Cristo, Dios, nos mostró en qué consiste el amor de Dios. En que dio su Hijo, no por sus amigos, no por los que estaban en regla con el Señor, dio a su Hijo por los pecadores, por ti y por mí. Y el amor de Dios en nuestra vida se transformaría o se mostraría en la evidencia de que amamos a los que están en peor condición, incluyendo los que nos hacen daño. Y esto no es posible. Uno dice, es imposible. ¿Cómo puedo yo amar a una persona que me ha hecho tanto daño? ¿Cómo puedo amar a una persona que ha abusado de mí, que ha tomado lo que no le pertenece, que ha hecho tanto daño a mí o a mi familia o a mis hijos? Hay personas que se cierran y no desean o no pueden perdonar cuando se ha hecho un daño a alguien que uno ama. Y aunque es importante, por supuesto, no pasar por alto un abuso continuo o no pasar por alto, no caer en el error o el engaño de que tenemos que ser mártires y aceptar cualquier daño y perjuicio a nosotros o a nuestros seres queridos, en realidad el problema está que cuando uno no puede perdonar o amar o realmente desear que esas personas puedan ser realmente bendecidas por el Señor, ahí estamos en terreno del enemigo. Hemos caído, hemos olvidado ese primer amor y estamos en una situación donde caeremos muy fácilmente en ese engaño de sentirnos que estamos bien, de que somos parte del pueblo de Dios, pero en realidad estamos separados, alejados de la fuente viva de luz. Y por eso el apóstol Juan, en el versículo 11, noten lo que dice allí, el versículo 11 en adelante, volviendo a 1 de Juan 2. Pero el que aborrece a su hermano está ¿en qué? En tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cristo nos dice, nos advierte que a menos de que nos arrepintamos de esta falta de amor, de ese primer amor, Él quitará ese candelero de nuestro medio. Es decir, caeremos en ceguera, caeremos en tinieblas, no tendremos luz. Aquí notamos cómo el mensaje es muy conectado, similar a lo que dice el apóstol Juan. Si estamos en enemistad o no deseamos o no sabemos cómo amar a quien nos hace daño, a quien nos ha sido nuestro enemigo, si aborrecemos a nuestro hermano, estamos en tinieblas. Ahora, tal vez estamos hablando, usted dirá, pastor, de algo que no es el caso mío. Usted dice, yo no tengo problemas con nadie, estoy en amistad, en paz con todo el mundo, amo a Dios de verdad, a mí no me meten en ese cuento o en ese problema. Y si es la condición suya, bueno, me sentiría feliz. Pero la realidad del asunto es de que hoy en por hoy, el pueblo de Dios, y por eso es un problema no solamente individual, pero también colectivo,
Lamentablemente estamos en un tiempo en el pueblo de Dios, dentro de la iglesia del Señor, dentro de la iglesia adventista, donde tenemos verdaderos problemas de amor. No hay verdadero amor entre hermanos. Yo quisiera que eso no sea la realidad, pero la experiencia como pastor me muestra que es una experiencia real. No es algo que el pueblo de Dios está realmente viviendo. Hay demasiada conflicto, pelea, problemas dentro del pueblo de Dios, dentro de familias y hogares e iglesias. Estamos viviendo en una continua experiencia donde el amor de Dios está siendo realmente opacado por conflictos, disputas, problemas entre hermanos. Hay resentimiento, hay rechazo, hay rencillas, hay conflictos, hay peleas. Y esto no debería ser algo que suceda en el pueblo de Dios. Por eso la pluma inspirada. Noten lo que nos dice la sierva del Señor lo siguiente. Esto lo escribió ella en el Review and Herald, febrero 25 de 1902. Dice, ella cita, por supuesto, la palabra de Cristo. Dice, sin embargo, tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor. Acuérdate pues de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, o si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Dice ella, se me ha instruido que diga que estas palabras son aplicables a las iglesias adventistas del séptimo día en su condición actual. El amor de Dios se ha perdido y eso significa la ausencia del amor mutuo. El yo es apreciado y se esfuerza por la supremacía. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? A menos que haya una reconversión, pronto habrá tal falta de piedad que la iglesia estará representada por la higuera estéril. Se le ha dado una gran luz. Ha tenido abundantes oportunidades de dar mucho fruto. Pero el egoísmo ha entrado y Dios dice, quitaré tu candelabro de su lugar a menos que te arrepientas. Estas palabras, la pluma inspirada lo dice, son aplicables, o sea, el mensaje a la iglesia de Éfeso es aplicable a la iglesia adventista actual, a la iglesia de Dios del tiempo del fin. ¿Por qué el Señor nos dice esas palabras? Como ella nos menciona, el amor de Dios ha desaparecido porque la evidencia está en que el amor al prójimo no existe. Decir que amar a Dios es fácil. ¿Quién no puede decir que amas a Dios? Todos amamos a Dios, o lo decimos así. Pero la evidencia de nuestro amor a Dios se reflejaría en un verdadero amor por el prójimo, en un verdadero amor por aquellos que nos ultrajan, que no nos aceptan o que tienen conflictos contra nosotros. Pero dentro de todo círculo, no me importa si es un círculo muy conservador, muy a la antigua, o un círculo muy progresista, muy diferente, muy liberal, por decirlo así. En esos círculos, en ambos círculos, en ambas experiencias, se nota lo mismo. Un rechazo y un odio hacia el prójimo. Tantos los unos como los otros nos ponemos a pelear y a tratar de desmentir o de buscar cómo no ayudarnos, cómo no amarnos y más bien crear más semillas de discordia. He aquí porque vemos que las obras de algunos que profesan ser maestros, líderes o pastores del pueblo de Dios son realmente obreros de Satanás. Y lo digo esto con mucho dolor porque estamos viendo el resultado de sus obras. Cuando alguien fomenta el odio hacia el hermano, hacia la iglesia, hacia el pueblo de Dios, cuando alguien está tratando de decir, a mí deben escucharme y no a otros, y a mí seguirme y no a otros, o tratan de poner en tela de duda que el Señor tiene una sola iglesia, estas personas están cayendo en este terrible
pecado de ser apóstoles del enemigo. Y por eso Dios nos invita y nos llama a que tenemos que buscar despojarnos de lo que está impidiendo esta restauración, esta reconversión. Y esto es el amor a uno mismo, el amor al yo. Esto es algo que es realmente bastante difícil de aceptar o difícil de querer ver, porque por supuesto nos habla en cuanto a nuestra propia condición, a nuestra experiencia personal. ¿Quién no se ama a sí mismo? De hecho, la psicología moderna habla de que es imposible amar a alguien más, y por supuesto menos a Dios, a menos de que haya un amor por uno mismo. Y aunque la psicología dice esto, yo entiendo que hay un concepto de buscar tener un sentido de valor propio, un sentido de autoestima saludable. En realidad es una herramienta sutil de engaño para decir, es mejor pensar en ti primero, en ti segundo y en ti tercero, y después en el resto. Pero Cristo nos dice que en realidad el concepto de amar a Dios primero viene en despojarse de uno mismo, de nuestro yo, pensar en el Señor y pensar luego en el prójimo para, por último, pensar en uno. Ese es el principio del Señor. Cristo nos dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo, ¿no es cierto?, como a ti mismo. Es decir, después de amar a Dios y al prójimo, puedes tú amarte a ti mismo. Es el orden de Dios. Dios, el hombre y uno. Pero Satanás dice, no, lo opuesto. Ponemos primero al yo, luego a otra persona y luego a Dios. Y esa es la realidad del asunto. ¿Por qué estamos en la condición que estamos? Y Dios nos dice, miren, reconozca, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. ¿Qué es lo que Dios nos invitó a hacer cuando llegamos a conocer la palabra de Dios? A despojarnos de las cosas y darlo a los pies de Cristo, a amarlo a Él. Cuando tú te recuerdas de tu experiencia como creyente, como cuando entraste al pueblo de Dios y te convertiste y entregaste tu vida a Cristo y te bautizaste, ¿qué es lo que deseabas hacer? Sino complacer a Cristo y estar dispuesto a hacer lo que sea por el Señor, tocar puertas, llamar a los que están en oscuridad, visitar a los enfermos, a los huérfanos, darles de alimento a los pobres. Eso es algo que en tu corazón seguramente lo sentías como gozo, como alegría. Pero hoy nos cuesta, nos es difícil molestarnos para salir, así sea un día, en servicio de la comunidad, en servicio de los pobres y los que están en necesidad. Aquí nos damos cuenta de que estamos en esta condición y no decir de aquellos, como les decía al principio, de que nos han hecho daño, que nos han realmente herido, que han hecho daño a nuestros familiares, a quienes amamos. Qué duro, casi, mejor dicho, imposible humanamente perdonar a alguien así. Hoy en día, pensemos en esto, tenemos rencor en el corazón contra alguien. ¿Puedes tú realmente sentirte libre de tener rechazo, no tal vez odio, porque no decimos esa palabra, aunque en realidad es eso lo que existe, pero un rechazo, un deseo de que no le vaya bien a alguien porque te ha hecho daño? Es terrible ver cómo hoy por hoy el sentimiento de ser víctimas de alguien o de otro ha hecho permisible o justificable sentir repudio hacia las personas, a tal punto que inclusive en unos casos catalogamos a todos como actores de semejante daño. Recuerdo de un caso muy triste de una persona que tuvo un hijo, una persona que cercano a este individuo, que fue abusado de una manera triste por un maestro en su escuela. Y hoy por hoy esta persona, esta familia, tiene un odio a todo creyente o todo profesor adventista por ese problema. Porque han sentido que su odio hacia alguien que les hizo daño es justificable y todo un pueblo, toda una iglesia es culpable de esto. Y así vamos a ver y estamos descubriendo que hay más y más personas que miran a personas del pueblo de Dios
con mucho rechazo y entre hermanos no tenemos armonía. Por eso Dios nos invita, nos llama, que este es un problema serio, un problema mortal. La pluma inspirada nos dice lo siguiente, en el manuscrito número 1 de 1906. Dice, la pérdida del primer amor se especifica como una caída moral. La pérdida de este amor se presenta como algo que afecta toda la vida religiosa. Dios dice, de los que han perdido este amor, que a menos que se arrepientan, vendrá a ellos y quitará su candelero de su lugar. Notamos de que esto es algo que afecta a toda la vida religiosa, toda nuestra experiencia, todo nuestro asunto de vida espiritual está ligada a si perdemos o no ese primer amor. Y por eso no importa cuánto conocimiento tengamos, cuánta doctrina entendemos, cuánta información queramos que la gente sepa del pueblo de Dios y de la iglesia adventista y de la verdad que está escrita allí en la palabra de Dios para nosotros, no importa cuánto hagamos en esto, cuántos bautismos, ¿cierto? Cuántas campañas evangelísticas, cuántos blancos alcancemos, cuántos reportes de que se está expandiendo el evangelio, digamos, si no existe amor en el pueblo de Dios y para su semejante, estamos en realidad en una condición de pérdida moral, una condición donde nuestra vida espiritual está en serio peligro. Dios nos invita y nos ama y nos llama justamente a guardarnos del mal. Y noten ustedes también como el Señor en este mensaje al Éfeso, y que es el pueblo adventista también de hoy, noten cómo el Señor dice algo importante que aprueba de aquellos que están en el pueblo de Dios y tienen también un rechazo a algo, porque este mensaje de Éfeso es un mensaje que nos da esperanza, nos da realmente no solamente el problema, pero también Dios nos da el remedio, el arrepentimiento, el volver a Él, el volver a tener ese primer amor. Pero también nos habla y nos da una pequeña vislumbre de algo que Él desea que tengamos como un celo entre nuestro corazón. El versículo 6 de Apocalipsis 2. Aquí el apóstol, el Juan, escuchó de Jesucristo estas palabras, este mensaje al pueblo de Dios. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Es decir, Cristo, ¿por qué no ha soltado? ¿Por qué no quitó el candelabro todavía? ¿Por qué no hizo esta remoción del candelabro de Éfeso? ¿Por qué el Señor al pueblo adventista aún sigue trabajando con él? Es porque dentro del pueblo de Dios existen aquellos que odian las obras, las palabras de los nicolaítas. Aborrecen estas obras, estas enseñanzas que son una verdadera destrucción espiritual. ¿Cuál era el asunto de los nicolaítas? ¿Qué hablaban ellos? ¿Qué era este tema que Dios dice y mira como algo que el Señor quiere que no dejemos de aborrecer? Se puede definir en lo que se encuentra en el capítulo 2 de Juan, primera de Juan, volviendo a primera de Juan, versículos 3 al 6. Aquí se puede definir qué era esta doctrina o qué es lo que enseñaban estos nicolaítas. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué quiere decir esto? El mensaje de Dios, el mensaje del verdadero evangelio de Cristo, es el mensaje de que si amamos al Señor, si queremos estar en su presencia, vamos a aceptar que Él nos transforme y nos haga guardadores de sus mandamientos. Vamos a andar como Cristo anduvo. Vamos a permanecer en sintonía, en simetría con la ley de Dios. Vamos a hablar y enseñar que la ley de Dios
no ha sido cambiada, no ha sido abolida, es vigente y el pueblo verdadero de Dios debe guardar todos sus mandamientos. No solamente uno, no tres, no cuatro, no 9, 10 mandamientos. El pueblo de Dios comprende y entiende que cualquier mensaje que hable de que la ley de Dios y el guardar su palabra, sus mandamientos, ya no es necesario o no es requisito en salvación, no es un mensaje de Dios, es un mensaje del enemigo. Y el mensaje de los nicolaítas era este, de que la vida espiritual nada tiene que ver con la vida carnal. Es decir, yo tengo a Cristo, amo a Dios y no importa realmente si vivo en concupiscencia, en adulterio, en mentira, en libertinaje. No me importa, porque a la final de cuentas Dios solamente ve mi vida espiritual, me ama y lo importante es que creo en Cristo. Guardar sus mandamientos, guardar todas sus enseñanzas no es necesario. Este es el mensaje que el Señor aborrece. Pensar que Cristo quiere un pueblo que se deleite en el pecado y pueda estar en su presencia es inconcebible. No es compatible con la enseñanza de que Cristo vino a salvarnos del pecado y a salvarnos de sus pecados, es decir, a salvarnos de la condición en la que vivimos apartados de Cristo. Cristo vino a darnos victoria por su gracia y darnos una nueva experiencia de un nuevo nacimiento donde podemos crecer en estatura a llegar finalmente a tener el carácter de Cristo. Y por eso Dios nos invita, nos llama a guardar sus mandamientos. Pero los nicolaítas creían o decían de que no es necesario, que la carne es y entonces vamos a seguir pecando, no importa lo que pase y no importa realmente mi concupiscencia, mi deseo por la muerte, por el pecado, porque al final Cristo se enfoca solamente en lo espiritual. Saben ustedes, amados hermanos, esta es la experiencia de la mayoría del pueblo apóstata, creyente cristiano. Muchos creen un mensaje de esa manera. Cristo hizo todo en la cruz por ti, solo tienes que creer, nada más. Pero creer sin saber de que Dios te da el poder para obedecer es una cosa que no hace sentido en la palabra de Dios. Si tú crees en Cristo, vas a seguir sus obras y vas a desear, Señor, que Él haga en ti una transformación tal profunda que te deleites en hacer su voluntad y que puedas crecer y llegar a deleitarte en guardar sus mandamientos. No es, por supuesto, algo que uno comienza en un momento, en un segundo y ya está cambiado. Es un proceso de crecimiento, pero en realidad siempre vas a desear, a través del poder de Cristo, darle a Cristo honra y gloria en todo lo que tú haces. Lo que te va a impedir a ti de buscar hacer daño al prójimo, de hacer daño a tu familia, de caer en adulterio, de caer en la mentira, en la concupiscencia, en la codicia, de honrar a tu padre, a tu madre. Lo que va a evitar que hagas esto va a ser el amor a Cristo y el amor que en Cristo pone en ti por su palabra y por su ley. Y esto hará posible que entonces puedas tú también aborrecer esa falsa enseñanza de que Cristo no requiere de una obediencia a su ley. Tristemente, hoy en día, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia adventista, hay muchos hoy que presentan esta tergiversación del evangelio, este error abominable a la vista de Dios. Recientemente hay un movimiento que tengo que denunciarlo, no por la persona, porque no me interesa que busquemos o enfoquemos en las personas, pero tengo que decirlo porque está latente en este medio y se está presentando a nivel de muchos grupos, de muchas iglesias, como algo loable de seguir. Es un mensaje que se llama, o un movimiento que se llama Amor Realidad, Love Reality, Amor Realidad, donde se presenta exactamente este mensaje de los nicolaítas, de que no importa lo que tú haces en la práctica, solo tienes que aceptar. Dios te ha perdonado ya, así que no hay que hacer nada. Esto es un engaño terrible, un engaño satánico. Y Cristo presenta que la iglesia de Éfeso, la iglesia de Dios,
la iglesia y el mensaje para el pueblo adventista del séptimo día de ese tiempo es que tenemos que volver a ese primer amor y no descuidar este abominable peligro que se está latiendo en nuestro medio. ¿Cuántas veces se escucha este mensaje desde nuestros propios púlpitos? Me da tristeza decirlo, pero del concepto de que solo hay que creer en Dios, que no importa lo que haces. A veces yo me siento tan triste porque veo que en vez de crecer más en la estatura de Cristo, más lejos nos apartamos porque buscamos asemejarnos más al mundo. Y por eso Cristo nos dice, nos advierte de que no caigamos en ese engaño, porque es muy fácil pensar y decir que Dios me va a salvar en la condición de amor al mundo. Me amo a mí mismo, amo al mundo, su concupiscencia, pero Dios como me ama tanto, igual se salvo. Qué error más triste. Y tan difícil será para muchos de ellos que creen este engaño, esta mentira, y se aceptan esto como verdad, que en el día del juicio, en el tiempo final, delante de Cristo, no habrá tal excusa. No pueden decir, Señor, pero tú me amas suficientemente para ayudarme a entrar al cielo con mi adulterio. Tú me amas suficientemente más que yo puedo entrar con mi deseo por lo inmoral, por lo incorrecto, por mi mentira, por mi codicia. Cristo no puede darse el lujo de arriesgar la felicidad eterna con personas que aman el pecado, aman este mundo y no aman a Cristo. El amor a Dios no es compatible con el amor al mundo. Jamás lo ha sido. Jamás ha sido algo que puede existir o cohabitar en nuestro corazón. O amamos a Dios y al prójimo de tal forma que no nos deleitamos en lo malo, o amamos el mundo y su concupiscencia y nos deleitamos en él. ¿Cuál es la elección? ¿Qué escogerás tú hoy? Y Cristo nos dice como pueblo adventista, escucha este mensaje. Escucha este mensaje porque aunque fue dado primero a Éfeso, se tiene que experimentar y repetir para el pueblo adventista el séptimo día. Es la última iglesia, el séptimo movimiento, el séptimo, la etapa de la iglesia de Dios, y por ende todos los mensajes tienen que ser reaceptados, reescuchados, volver a releerlos y entenderlos para que podamos verdaderamente entrar en una experiencia de victoria como pueblo de Dios al tiempo del fin. Dios nos invita a escuchar estas palabras de Cristo que nos dice en 1 de Juan 2:15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados hermanos, ¿acaso Dios no nos dice que el que permanece en Cristo estará para siempre? Note cómo termina Apocalipsis 2:7, este mensaje a Éfeso, este mensaje al pueblo adventista de hoy. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Querido amigo, querido hermano, querida hermana que me escuchas y estás aquí conmigo en este mensaje. Dios dice, tú y yo podemos vencer. Tú y yo podemos tener esa victoria sobre el mundo, sobre ese amor al pecado, a la concupiscencia. Si amamos a Cristo y buscamos de Él hoy sanidad, salvación y victoria, Él nos dará. Te invito hoy a aceptarlo en tu corazón, a creer que en Cristo todo es posible. Oremos a Dios para que nos ayude a tener la experiencia. Amante Padre Celestial, Señor, al terminar este mensaje, permite, Señor, de que esas palabras entren en nuestro corazón, que aceptemos, Señor, tu palabra hoy y que por tu gracia seamos transformados, dados a victoria, a amarte de corazón y amar al prójimo también, para ser un pueblo que refleja tu amor y tu carácter. Pido todo esto en el nombre de Jesús.
Amén.